y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, esta es nuestra tercera clase acerca de lo que es conociendo nuestro arsenal o conociendo las armas con las que contamos. Nos toca la fe como escudo. Eso de lo que es la fe como escudo. La fe es una de las armas de mayor vitalidad. Y esto lo podemos entender desde el punto de vista gramatical cuando el apóstol Pablo hace hincapié en el uso de estas armas, utilizando el término sobre todo. Oído que en la única parte que el apóstol Pablo utiliza el término sobre todo es en la fe. Este término, sobre todo, gramaticalmente le da dependencia a las demás armas en cuanto a la fe. Pablo sabía que todas las cosas en Dios, incluyendo las armas, funcionan es por fe. La fe es tan vital que ella es el complemento del Espíritu Santo y la palabra. Nunca se lo olvide eso. Más adelante vamos a desarrollar eso bastante. Podemos tener el Espíritu Santo y una palabra que Dios nos haya dado, pero si no hay fe, el Espíritu nunca se podrá ejecutar la palabra. Si no hay fe en el Espíritu, nunca se podrá ejecutar. Si no tenemos el Espíritu, nunca se podrá ejecutar la palabra. De esta forma pasa con el resto de las demás armas. Todas funcionan es por fe. Todas. Hablando de la fe, se necesitaría tener un conocimiento preciso y conciso, detallado en relación a lo que es la fe. Yo doy un seminario acerca de lo que es la fe. Escribí un libro acerca de lo que es la fe, en éxito en el mercado, acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Escribí el libro y fue una bendición. Ahora, ¿quién puede caminar una vida en fe? ¿Quién puede caminar una vida en fe si no conoce lo que es la fe? En la iglesia hay mucho positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, tanta basura, hermano, que se ha metido en la iglesia y que ha sido un pseudismo de lo que es fe. Y hay muchos creyentes en nuestras congregaciones que murieron creyendo que creían y resulta que no tenían fe. Y que se darán cuenta cuando estén en el tribunal y el Señor les dirá por la cual caminaron, en qué caminaron, que no tuvieron nada que ver con la fe. Por eso es importante, para desarrollar esta arma, tener un conocimiento preciso y conciso acerca de lo que es la fe. No podemos entrar porque necesitamos como 17 horas por lo menos para hablar acerca de lo que es la fe. Pero por ahí tenemos un seminario en YouTube o en Internet acerca de lo que es la fe. Lo otro, la salvación como yelmo. Eso de que, hermano, usted póngase el casco de la salvación para que los pensamientos que Satanás tire le peguen el casco y ¡ping! Rebote los pensamientos. Eso no es lo que Pablo quiere decir allí. Eso es mentira. Te pongas un casco de lo que usted quiera que el pensamiento va a entrar igualito. Así de sencillo. El término que se utilizó en este pasaje para salvación es soteria o es soterión, que es el neutro del adjetivo soterios. Este término es utilizado más que todo para hacer referencia a la toma o posesión de los beneficios que se dan por causa de la salvación como soteria. O sea que el término salvación del griego es soteria, abarca justificación, santificación, preservación, vida, salud y prosperidad. No es nada, esto es un combo completo. Hay quienes creen fácilmente que son salvos en cuanto a eternidad, pero la salvación en cuanto a la sanidad no les funciona. ¿Sí? Mi pregunta es, si la salvación en relación a mi sanidad no me funciona, ¿qué te garantiza que tú eres salvo en cuanto a eternidad? O sea, ¿cómo la salvación tiene que ver con finanzas?
Soteria tiene que ver con finanzas. De Dios sacarte del estado más bajo y deplorable, porque el hombre pasa por 5 etapas financieras: la pobreza, la escasez, la solvencia, la abundancia y la sobreabundancia. O sea, no puede ser, no es posible que tengas 20 años en el mismo estado. Un estado te lleva a otro. O sea, Dios no está de acuerdo que vives en un rancho. Hablando de lo que son ranchos aquí en Venezuela, porque en México un rancho es una finca. Pero en Venezuela estamos hablando de lo más bajo. Entonces, Dios no está de acuerdo que tú vives en un rancho. Ya no está en contra que tú vives en un rancho, pero no está de acuerdo que pasen 20 años y estés en el mismo rancho. Porque hoy me pongo de este lado y analizo lo que Dios me ha dado, y en verdad Dios me ha promovido en todas las áreas, todas. No comencé así. El ministerio no comenzó así. Mis implementos en mi oficina, el moblado en mi oficina no era lo que yo tenía. Yo comencé con un escritorio de lata oxidada que estaban botando en una cañada que estaba enfrente de mi casa, y yo corrí y le dije al tipo: amigo, vamos a botar el escritorio y llévalo para la casa. Tamara me formó uno para que comiera y guardara. ¿Cómo vas a recoger eso? Pero ese fue mi primer escritorio de lata, que cuando el tipo me lo tiró en la casa salieron un poco de chiripas y salieron cucarachas de todo el escritorio. Pero ahí fue donde comencé yo. Mi primer libro de comentario, el primer libro de estudio es el comentario bíblico de Moody, que ya lo tengo. Lo tengo como la canción esta de: no me la moleste, déjela quieta, déjela que venga sola. Que el tipo quería que agarrara la vaquita, la que le dio el fundo y la que le dio todo, toda esa vaca. Esa fue la que hizo, porque le produjo estos becerros y todo esto que usted ve aquí es la vaquita esa que me dio eso. Y que cuando tenía fiebre el muchacho, con la voz de la vaca y la leche de la vaca caliente, me le quitó el sarampión. Entonces yo tengo mucho que agradecer a esa vaca, chico. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que metas la vaca en el lote del ganado para que la lleven al sacrificio? No, déjala allí, que te pierda, que se pierda en la sabana. Pero esa es la vaca, tengo que agradecerle. Bueno, este librito lo tengo yo como esta vaca vieja. Ahí lo tengo en el escritorio, este es el librito. El primer librito. ¿Ya? Hoy es diferente. O sea, la gente tiene que ver en ti que el estado financiero hablando, económicamente hablando, tú tienes que crecer. O sea, yo no quiero ser evangélico como tú, hermano. Mira, todo el tiempo viviendo lo mismo, en la miseria, la queja, en la derrota, en el fracaso, buscando un bolívar para completar otro, para completar dos. Eso no se da, eso no puede ser. Eso no es lo que enseña la palabra. Entonces, eso tiene que ver con soteriología. Entonces, a mí me funciona la soteriología en cuanto a creo que soy salvo, pero ¿por qué no te ha funcionado financieramente? Creo que soy salvo, pero ¿por qué no te ha funcionado en cuanto a sanidad? ¿Por qué estás enfermo todo el tiempo? Aquí tiene que estar pasando algo. Entonces, como que la iglesia no está vestida con esta armadura, con el yelmo de la salvación, que es soteria, que abarca justificación, santificación, preservación, liberación de la muerte física y espiritual, liberación de la miseria y liberación de la enfermedad. A mí me tiene que funcionar en todo, porque eso es apropiarme del escudo. Entonces, tomar el yelmo de la salvación indica gozar en toda su plenitud de estos beneficios. Descuidar uno de ellos es estar totalmente desarmado. Pablo en Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Que nos ocupemos. No dice que te preocupes, sino que te ocupes. No dice que la cuides, sino que te ocupes. Esto indica que no descuidemos ninguno de sus beneficios. Yo voy a disfrutar de todos. Cuidándome, entiendo. Yo voy a disfrutar de la sanidad que se dio en la cruz, tomando en cuenta la forma de consumir los alimentos, de no entrar en un estado de glotonería y de estar quebrantando principios universales porque me voy a enfermar. Eso es una forma de gozar de la salvación. Eso es una forma de caminar con el yelmo de la salvación, de vestirme, de colocarme el yelmo de la salvación, no solamente disfrutar del aspecto divino posicionalmente hablando, sino posicionalmente también. En la práctica, espérate, vamos a ver cómo consumimos, qué nos puede a nosotros destruir, qué nos puede a nosotros acabar, qué nos puede dañar físicamente hablando, higiénicamente hablando. Vamos a cuidar la salvación, a cuidarla en el sentido de que en nosotros esa es una verdad y que no quebrantemos principios para que eso se revierta, ese principio se revierta. Entonces nosotros como creyentes fuimos llamados a llevar una vida totalmente en victoria,
en salud, prosperados, sin condenación, caminar 24 horas al día seguros, sabiendo que estamos en el cuidado de Dios. Tener el yelmo es tomar en plenitud nuestra posición que se da por nuestra posición. Tener el yelmo es tomar en plenitud nuestra posesión que se da por nuestra posición. ¿Cómo está, maestro? Bien, bendecido, prosperado, es una verdad. Ahora, una cosa es que sea una verdad lo que dice la Biblia posicionalmente hablando, y otra cosa es que sea una verdad lo que la Biblia dice posesionalmente hablando. ¿Hasta dónde es una verdad lo que está escrito posicionalmente en ti? La palabra como espada. Vamos a ver esa palabra como espada. ¿Será, hermano, tener la espada del Espíritu? ¿Será cargar la Biblia debajo de las axilas, toda sudada y negra y hedionda para todas partes? A veces, hermano, no lo digo con forma despectiva ni peyorativa, ni trato de restarle a nadie en lo que tiene su merecido, ¿no? Pero a veces yo veo hermanitos que van a la iglesia los domingos en la mañana con una Biblia debajo de sus axilas o con sus manos, donde la tengan. Pero de eso me pregunto, ¿qué sabrá ese hombre de la palabra? ¿Qué sabrá él de las realidades del reino? ¿Habrá descubierto él el pensamiento de Dios en relación a lo que está escrito, a la información de la palabra, de lo que está escrito? ¿Se le habrá sido iluminado lo que está revelado en las Escrituras? ¿Tendrá ese hombre buenos maestros en su iglesia? ¿Será él un discípulo de verdad, entendiendo que el discípulo no solamente es el que lee, sino que el que escudriña también? Lee para escudriñar. ¿Será él un discípulo de verdad? Yo termino preguntando, ¿qué sabrá? Porque yo no me la doy de la gaseosa al desierto. La mamá de los pollitos, el labón perdido, el ombligo del mundo. No me la doy. Pero ¿cómo sufro y cuánto sufro? A veces que me pongo un mono, me pongo las tenis y me pongo una franela y una gorra y me voy como disfrazado a iglesias a ver qué el hombre está predicando, y cuando me siento, hermano, a escuchar lo que el hombre predica son sandeces, cosas que no tienen sentido, un mensaje que no tiene generación de pensamiento, totalmente tergiversado, distorsionado de la verdad. Eso a mí me produce dolor porque soy maestro. Ganas de levantarme, de quitarle el micrófono o de exponer. En una ocasión, un pastor que estaba ministrando dijo, ¿hay alguna pregunta entre los oyentes o hay alguna observación? ¿Alguien quiere aportar al tema? A usted, caballero que está allí, póngase de pie, me dijo. ¿Usted quiere aportar algo del tema? ¿Para qué me dijo eso? Lo reventé. Y le dije, hermano, lo que es la posición, ¿verdad? Lo que Pablo dijo, ¿qué quiso decir Pablo con el asunto? Y después el que se da cuenta que es el maestro Briceño, a quien le preguntó. Digo, oye, maestro, una cosa terrible. Usted no le preguntó nada. La palabra como espada. Hay 3 términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. Uno es logos, que tiene que ver con la palabra escrita, ese pensamiento escrito de Dios. Tiene que ver con los registros del pensamiento de Dios. Los 10 mandamientos es un logos en potencia. Los 10 mandamientos es un logo en potencia. 2 tiene que ver con la logión, que tiene que ver con el oráculo. Es el oráculo, la voz audible de Dios, el mandamiento expresado. Una logión en potencia, la zarza ardiendo. La zarza, hablaba el ángel de Jehová con Moisés. Porque analice bien usted eso, a quien Moisés vio fue al ángel de Jehová, y quien habló con Moisés fue Jehová. Estaban los 2 allí. Pero el espíritu era el fuego que encendía la zarza.
tres presentes. Jehová Dios, el ángel de Jehová, que es una teofanía del verbo, y el fuego del Espíritu, que no consume la zarza, sino que mantenía. Los tres allí, presentes. Hay un alto nivel de la elogión, la voz audible, el oráculo, lo que escuchó Samuel. Y tienes el rema. Es una palabra que viene de Dios, sea por el logos o la logión. Oiga lo que es el rema. Y que dicha palabra es específica y determinante. Y es revelada, y es revelada a mi espíritu, iluminada en el alma. Y en un momento de conflicto, prueba, la confieso en fe. O sea, cuando tienes un ataque o una tentación, cual sea las dos que vengan de Satanás, Satanás primero te tienta y si no caes en la tentación te ataca. Porque si Satanás me presenta una mujer y caigo, ¿para qué me va a atacar? Ya estoy listo. Si me mantengo en los tres niveles, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, si me mantengo en cualquier tipo de tentación que Satanás me presenta en relación a la fornicación, si me mantengo en lo que es la sed de prestigio, en la vanagloria de la vida, y si me mantengo en lo que es la filalguria, el amor al dinero, Satanás me presenta esas tres oportunidades y me mantengo sano, entonces Satanás busca la forma de cómo atacarme, porque no le caí, él me ataca. Sea que de Satanás venga la tentación o venga el ataque, hay una palabra específica y determinante en las Escrituras plasmada para tu defensa. Ahora tengo que descubrirla cuál es. ¿Cuál me toca citar en el momento? No es una palabra al azar, es una palabra determinante, está escrito. Jesús le responde al diablo según la tentación que le dio. Es un rema. Es un rema. No esa basura, declare, perfectiza. Eso no es lo que hablan las Escrituras. El declarar no tiene ningún significado si usted no lo cree en su espíritu y si lo que está declarando no está en relación con la tentación o con el ataque. Porque si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Satanás, escrito está. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No tiene que ver. No tiene que ver. Jesús toma la palabra determinada para el caso, para la ocasión. Satanás, escrito está, que Jesús nunca dijo escrito está. Jesús dijo fue, así lo estableció mi Padre. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso tiene que ver con la tentación. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, todos estos reinos te los doy si tú postrado me adoras. También está escrito que solamente el Señor adorará y solamente Él servirá. ¿Vio? La palabra con la ocasión, con la tentación. Bueno, lánzate porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero me falta un pedacito, Satanás, cual siempre y cuando esté en su camino. Esto no me lo citaste. Pero está escrito, Satanás, que no tentarás al Señor tu Dios. Que el texto original no dice así. En el griego no dice, no tentarás al Señor tu Dios. En el griego dice, no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. O sea, yo no tengo que lanzarme de aquí para probar que Dios es fiel. Él es fiel. Amén. Entonces, ¿con qué Satanás te tienta? Hay una palabra para resistirlo. Eso es el rema, esa es la espada. ¿Con qué Satanás te ataca? Problemas económicos, una enfermedad, un embargo, un hijo. A, B, ¿con qué te ataca? Hay una palabra específica para eso. O sea que el rema, la iglesia no necesita de solamente de la logión y el logos.
No solamente necesita de ella. Usted con el logos y la logión no hace nada si no lo cree. ¿Usted recibe una palabra audible de Dios? Sí, créala. Camina en eso. Tú dijiste que llevarías a este pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Tú lo dijiste. Si tú los matas en el desierto, ¿qué dirán los egipcios que no tuviste poder para llevarlo hasta allá y no cumpliste la palabra? Tú lo dijiste. ¿Con qué confrontó Moisés a Jehová, a Dios? Con la logión, que la convirtió en rema. Tú lo dijiste, yo lo creo. Confronta. Entonces, la palabra está revelada. La iglesia no necesita revelación. La iglesia necesita de iluminación, que ella pueda entender lo que está escrito, que pueda descubrir el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios en relación al caso? ¿Qué piensa Dios en relación al embargo, a la enfermedad? ¿Qué piensa Dios? Vamos a descubrirlo. Y descubriéndolo, tomemos la porción y la presentamos. Oiga, ¿qué piensa Dios del asunto? Entonces, el rema es aquella palabra que viene en logión o en logos. Esa información que tienes en ti, que se te ha sido iluminada en el espíritu, revelada en el espíritu, iluminada en el alma, y que en un momento determinado la sacas por tu boca en fe, cargada de fe, no de temores, dudas y ansiedades. Porque lo que tú confieses en dudas, en temores, en ansiedades y preocupación tiene tanto poder como lo que confiesas en fe. Son dos poderes espirituales. Uno, tu confesión llena de temores, dudas, ansiedades y preocupación va a mover al diablo. Tu confesión llena de fe va a mover a Dios. Eso es así. Maestro, ¿cómo está usted? Bien. Maestro, ¿qué opina usted de la situación del país? Dios tiene control de todo. Maestro, ¿nos iremos a comer unos con otros? No. Mientras yo tenga a Dios, no tengo que pegarle un mordisco a nadie. Yo tengo a Dios. ¡Aló! No tengo que morderle la nalga a nadie ni nada. Yo tengo a Dios. ¿Y por qué la nalga, maestro? Porque es donde más carnes hay. Bueno, algunos ya están planchos ya. Rubén Tallano, no. Escuche esto. El rema, óigame, este fue el término rema. Fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu. Cuando Pablo hace mención a la palabra de Dios como espada, no se refiere a toda la Biblia, sino a aquella porción concreta que sea más apropiada y determinante para la ocasión. Como en el caso de Jesús en la tentación, Jesús no utilizó versículos al azar, sino que fue específico y determinante con una palabra. Y eso lo libró. Pero debemos estar claros que para que la palabra sea un rema, pero debemos estar claros que para que la palabra sea un rema y funcione como espada, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, la palabra debe confesarse en fe, con toda la seguridad y la confianza en Dios. En segundo lugar, debe ser específica y determinante para la ocasión y que esté determinada en una promesa o una bendición, conociendo lo que es promesa y bendición. Y en tercer lugar, debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental o en su caso circunstancial cuando la recibe de Dios. Por ende, en el momento. Son tres principios. Me ha pasado. Señor, tu palabra dice. La oración debe ser una oración en ciencia, en el conocimiento de Dios, que es la arma que viene, la oración, pero no vamos a tocar lo que es la oración porque tendríamos que dar una cátedra completa de lo que es la oración. ¿Ok? La autoridad del nombre de Jesús, un arma poderosísima.
la autoridad del nombre. ¿En qué radica la autoridad del nombre? Según Filipenses 2, 9, 11. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Para dar una respuesta acertada debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. Oído. Mire. Primero, el término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Uno, se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona para identificar a objetos o cosas. Para identificar objetos o cosas. En el caso de mi onoma es José. Ese es onoma. Ejemplos: Marcos 3, 16, 17, 14, 32 y Lucas 1, 5. En su otro significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. ¿En qué? Representa el título y la dignidad de una persona. Yo vengo en nombre del presidente de la República. No tengo que decir cómo se llama. Simplemente la gente sabe de quién estoy hablando. Lo que está detrás de ese hombre que se llama, cómo se llame. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar el término Jesús. Por eso es que nuestras oraciones se tienen que acabar de esas muletillas que cada vez que usted orar, usted dice Jesús. Porque tu palabra dice en el nombre de Jesús. Porque en nombre de Jesús. Padre, ahora mismo con el nombre de Jesús. Eso se tiene que acabar, eso es muletilla, eso es más de lo mismo. Nosotros tenemos el nombre de Jesús como un abracadabra, pata de cabra, como unas expresiones mágicas, algo así que si digo Jesús, pues se activa el asunto y las cosas se dan. Eso no, ahí no está el nombre. Ni siquiera diga Jesús. No nombre Jesús para nada. Llame como lo llame, si exprese como lo exprese, si no te ha sido iluminado la posición y posesión, posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección, el cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada. Sea que digas Yeshua, Jesus, Chucho, Isou, Joshua, Jesús, 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 te lo dije en diferentes idiomas. Diga como lo digas, reitero, como lo digas, de nada te sirve, de nada. Debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Aplicando nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar y podamos entender y aceptar, oído, la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, según Filipenses 2:9, y que fueron transferidas al creyente por el pacto de sangre. ¿Aló? Es decir, si como creyente no conocemos los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, los tipos de redención, ¿cuántos tipos de redención hay? Horacio, Sagoracio y Lustro, ¿qué significa cada uno de ellos? Si no se nos ha sido revelado lo que es redención, remisión, propiciación, que tales incidentes trajeron como resultado de la regeneración, que es regeneración, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios a mí, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasó a ser coheredero, y por la heredad se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión. De más está el pronunciar el nombre de Jesús. Dígalo como lo digas, en el idioma que lo digas, no te sirve de nada si esto no se te ha sido iluminado y revelado y iluminado. En el libro de los Hebreos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre, de los hechos, debo decir. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos.
ni regenerados, no eran hijos de Dios, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre del Jesús que procesa Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero quiénes son ustedes. O sea, vamos a hablar claro. Jesús y Pablo fueron gentes comprometidos con la luz y afectaron las tinieblas y son conocidas en el infierno. Ellos son conocidos. Esos son temas. En el infierno se habla de Jesús y de Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? De ustedes nadie habla. Ni los demonios hablan de ustedes. ¿Aló? Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen y a quienes representan, por quienes son ustedes. En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad en el nombre de Jesús? Representando a Jesús. ¿Quién? ¿Quién? Por causa de ellos no haber sido regenerados, constituidos ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad. Ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos, totalmente derrotados. Mi consejo como maestro es: no trate de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no te ha iluminado la verdad y las propiedades del nombre. Si no se te han sido iluminados las verdades y las propiedades del nombre, nunca digas en el nombre de Jesús, porque no te sirve de nada. Aunque no digas nada, va a funcionar. Si esto es una verdad en ti. Una mujer estaba ministrando y se levantó del público y me dijo: maldito, cállate que me atormenta con la palabra. Así me dijo, pero totalmente los ojos cambiaron, la lengua le guindaba, le echaba espuma por la boca y me dijo: maldito, y hablaba un idioma feo, hablaba muchas voces: maldito. Ay, Dios mío, me quebranta con la palabra. Y se vino al frente y cuando venía me tiró una patada que me la pegó en el muslo. Del golpe que me dio me hinqué, porque me dio duro, con la patada que me dio me hinqué. Y José Rabiel tenía como 2 añitos más o menos. El niño dijo: papi, papi. Y cuando me hinqué, que vi a la mujer de Frey, la mira así, los ojos, la lengua que tenía, le dije: por la unción que el santo me dio, te echo fuera. Y ¡lum! Se fue libre la mujer. Se me acercó un evangelista, dice que en el nombre de Jesús se echa fuera demonios. Tú no dijiste Jesús, porque yo usé fue el onoma, no el onomasa. Usé onoma, que tiene que ver la representación. Yo soy la representación de ese Jesús que murió en la cruz y que hizo un trabajo por mí. No tengo que decir Jesús, solamente con decir: por la unción que el santo me dio, vete de ese cuerpo. Se fue. Cuando yo voy a orar en el nombre de Jesús, es esto: Señor, yo vengo a ti por los méritos de Jesús. No soy hijo porque yo quise por mi propio esfuerzo. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos tu hijo. De modo que yo soy tu hijo porque Jesús me dio derechos para ser tu hijo. Creí en ese plan de salvación que tú desarrollaste en él. Por tanto, vengo aquí es por causa de los derechos que Jesús me dio. Ya dije en el nombre de Jesús. Sin decir eso, ya dije. Eso es lo que queremos que usted entienda. Y quite esa muletilla. En nombre de Jesús. Ahora en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Por favor. Ahora, cuando Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, lo que quiso decir fue: todo lo que pidieres en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te lo daré porque me llevas a mí como representante legal. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Juan 14, 13, 15, 16, 16, 23. Al mencionar en mi nombre echaré fuera demonios, lo que quiso decir fue: bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión que les ha sido transferido por causa del pacto de sangre, ustedes echarán fuera demonios. O sea, les doy un derecho legal, autoridad. El pasaje citado en Filipenses 2, 9, 11 es una forma parafraseada. Lo que quiere decir es lo siguiente, en forma parafraseada: y le dio un nombre, es decir, una autoridad, un rango, una majestad, un poder, una excelencia, una posición, una posesión, que todo esto indica un señorío, Kyrios, que es sobre todo nombre, o sea, sobre toda autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, es decir, para que la autoridad, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, el señorío, se doble toda rodilla de lo que
de toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor que es el Kyrios y la gloria de Dios Padre. Haciendo una síntesis del desarrollo, el nombre del cual se refiere Filipenses es el señorío que Jesús recibió, que indica su posición y posesión. Porque antes de que Jesús se humillara, ya él se llamaba Jesús. O nunca se me olvide esto. El nombre que Jesús recibió, según lo escrito por Pablo en Filipenses, fue por causa de su estado de humillación, que el nombre viene a ser su estado de exaltación. Pero antes de que él se humillara, ya él se llamaba Jesús. Entonces, ¿cuál fue el nombre que se le dio? Señor, cabe resaltar que la médula o la realidad central de toda esta verdad que acabo de presentar en relación al nombre está en que como heredero de los beneficios del reino de Dios, camine en los principios de dicho reino. De nada me sirve el que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión y propiciación, y que sea heredero de los beneficios de la regeneración, si no camina una vida de sumisión, sujeción y obediencia, que es relativa a una vida de santidad total, plena y completa. La vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en las dimensiones del reino, apropiándome del nombre de Jesús. Reitero, diga como lo digas, exprese como lo expreses, el nombre, aún en diferentes idiomas, si la lealtad y el honor hacia Dios no están por delante, de nada nos sirve el pronunciar el nombre de Jesús. ¿Ok? Nuestra próxima clase, que ya nos queda poquito, vamos a hablar de las maldiciones ancestrales. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.